estar aquí presente verdaderamente es una doble porción, una doble bendición, una doble unción, un doble gozo, doble paz, doble todo para la gloria de Dios. En esta ocasión he venido solo, mi esposa no pudo venir conmigo, pero reciban un saludo de parte de toda mi familia que residimos en Montreal. Un saludo, un abrazo muy fuerte en el nombre del Señor. Estoy lleno de gozo, estoy rebosando completo la bendición que el Señor me permite de poder estar aquí con ustedes. Para mí es un honor el poder llegar a este lugar, primero porque mi madre está aquí y quiero honrarla en ese sentido. Nosotros como hijos conocemos el sacrificio de nuestros padres. Si comenzara contándole los sacrificios que ella ha hecho, pues quizás terminaríamos llorando de gozo todos. Ustedes como hijos son testigos de lo que vuestros padres han hecho y cada uno de nosotros podemos pararnos aquí y testificar de lo bondadoso que ellos han sido para con nosotros. Ellos han sido el instrumento, nuestros padres, nuestros abuelos, que Dios utilizó para traernos a este mundo. De otra manera, todavía seguiríamos siendo una idea quizás, o un simple deseo en el pensamiento de algún hombre y de alguna mujer, pero no importa cómo hemos llegado aquí, lo interesante es que estamos aquí y que nuestros padres se tomaron el tiempo, hicieron todos los esfuerzos y todos los sacrificios necesarios para educarnos, para sostenernos, y aquí están los resultados. Amén. Amén. Todos somos hijos y tenemos mucho que agradecerle a Dios. Vea, me siento por otra parte muy bendecido de poder estar aquí con ustedes que son mi familia en la fe. Qué bonito es poder llegar a un lugar, no importa donde uno llegue, poder entrar a una iglesia donde creemos y servimos al mismo Dios, en una misma fe, en un mismo bautismo, y poder identificarnos como hijos de Dios y entrar en esa comunión como que siempre nos hemos conocido, porque en espíritu, en verdad que Dios nos ha unido por la eternidad y para la eternidad. Amén. Entonces, con todo respeto, yo me dirijo a ustedes dándoles gracias porque ya ustedes me han bendecido con el cariño, con la bienvenida y con los gestos, con esa sonrisa tan preciosa. Todos ustedes están muy bellos, muy guapos, muy hermosos. Amén. El Señor nos hace brillar. Amén. Y felicidades a la cumpleañera, felicidades a cada padre, a cada abuelo, felicidades porque tenemos que celebrar la vida. Usted notará que mi garganta como que se me quiere de momento obstaculizar, pero ya pasará eso, así de que todo está en las manos de Dios. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias te damos en este momento maravilloso, porque estamos aquí no como extraños, sino como familia, Señor. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, Él es nuestro esposo, nosotros somos la esposa y cada miembro es importante y necesario, que por cierto tu palabra nos enseña que los miembros más débiles son los que tenemos que cuidar con más diligencia, Señor. Así de que bendice a aquellos miembros que se encuentran en una situación frágil en este momento. Señor, restaura los matrimonios, dale salud a nuestros abuelos, a nuestros ancianos. Señor, dale salud a los niños tiernitos, a los pequeños. Señor, dale sabiduría y fortaleza a los jóvenes para que puedan tomar buenas decisiones. Señor, unifica y fortalece los fundamentos de cada matrimonio, que cada esposo pueda amar a su esposa incondicionalmente y recíprocamente cada esposa pueda amar a su esposo, Señor, incondicionalmente.
como Cristo ha amado a su iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, para salvarla y presentarse a sí mismo una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús derrama tu poder en cada familia, en cada vida. Amén. 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 Gloria al Señor. Quisiera hablarles a ustedes en este momento desde la posición, primeramente, como hijo, porque soy hijo. Como esposo, porque soy esposo. Y como padre, porque también soy padre. Como hermano, porque también lo soy. Y como amigo. Así de que en esa confianza yo voy a hablarles a ustedes. Y quiero comenzar contándoles una pequeña historia de un abuelito. Los niños, ¿cuántos tienen abuelitos aquí? Levanten la mano los niños que tienen abuelitos, que quieren a sus abuelitos. Vamos niños, levanten la mano. Hay que querer a los abuelitos porque los abuelitos dan todo por los nietos. Amén. Y para llegar a la posición de ser abuelo hay que trabajar mucho. El mensaje que yo les traigo de parte de Dios en esta tarde no es algo que viene enlatado, sino algo que la vida nos enseña con el tiempo. Viene sazonado y espero que Dios pueda de alguna forma darle una palabra a usted como me la ha dado a mí en mi propia vida y en mi propio hogar. Hay etapas en la vida que no podemos apresurarnos para llegar ahí. Cuando somos niños aprendemos a leer con dificultad, a escribir. Nadie llega a sexto grado de un solo salto. Nadie termina la secundaria en un año, a no ser que fuera, bueno, alguien tan sabio y que le haya dado Dios un talento tan inmenso que se pase todos esos años y todas esas etapas. Primero somos hijos, hermanos, y con el tiempo Dios nos ha dado, sino a todos y a su tiempo Dios les dará la oportunidad de llegar a ser esposos o esposas y luego pues llegar a ser abuelos o bisabuelos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo decía de mis hijos que ellos no conocieron a mi padre, así nos sucedió en la vida. Yo de mi parte conocí al abuelo, el padre de mi madre, y a la abuela, la mamá de mi mamá. Mi abuelo de parte de madre se llamaba Felipe y la abuela Cruz. De parte de mi papá conocí a mi abuela Rafaela, que por cierto mi hermana Alita, su nombre es Rafaela, le decimos Rafaelita. Y no conocía al abuelo de mi papá, perdón, al papá de mi papá, pero llamé a una de mis tías, que era una de las mayores, y le pregunté, y también llamé a mi mamá para indagarme, y le digo, mami, y le dije a mi tía, ¿podría usted decirme cuál fue el nombre de mi abuelo, el papá de mi papá? Y no me lo van a creer, pero el nombre de mi abuelo, ¿cómo creen que se llamaba? No, Lito dice. El abuelo mío de parte de mi papá se llamaba Abraham. Bonito nombre, ¿cierto? Mi nombre es Fidel y el nombre de mi padre era Fidel. No he sido tan fidel quiere decir fiel, como debería de haberlo sido, pero gracias a Dios puedo decir hasta aquí me ha ayudado Jehová. Había un abuelo que un día salió a pasear al bosque con su nieto y el abuelo quería enseñarle una lección a su nieto y le dijo,
sabes, le dijo al nieto, todos los seres humanos llevamos dos lobos dentro de nuestro interior, un lobo bueno y un lobo malo. Y estos dos lobos siempre están combatiendo y luchando uno contra el otro. Dice, porque el uno quiere vencer al otro, el uno quiere ganarle al otro por el terreno de nuestra vida. Y ese lobo se manifiesta en nuestros sentimientos, ya sea con la ira, con los celos, con el odio, con el rencor, con la culpabilidad, con las tinieblas. Ese es el lobo malo. Pero le dice, hay un lobo bueno en nosotros, y ese es el que nos ayuda a estar en paz, en armonía, en comunión, a perdonar, a aceptar a los demás tales y como son. Pero hay una lucha todos los días desde que nos levantamos entre esos dos lobos. Y el nieto con las orejitas paradas escuchándole. El abuelo guarda silencio y el nieto le dice, abuelito, abuelito, ¿y cuál de los dos gana? ¿Cuál de los dos lobos gana? Y el abuelito le dice con sabiduría, al que tú alimentes, hijo, al que tú alimentes. Y esa es una gran realidad. La carne y el espíritu. A quien nosotros alimentemos, ese va a ganar. Gracias a Dios que tenemos instrucciones, el consejo de nuestro Padre Celestial, que nos sostiene, nos restaura, nos renueva, crea en nosotros no solamente un nuevo exterior, un nuevo look, sino que cambia nuestro corazón, nuestros pensamientos, renueva nuestros tejidos, nos rejuvenece. De modo que la Biblia dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando día a día. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Este es un instrumento electrónico donde con facilidad ahora pues podemos usarlo, servirnos de ello para muchas cosas, aprender, y yo lo utilizo pues para tener la Biblia aquí a mi lado. Ya tengo aquí. Gracias. Sí. Entonces, quiero compartir con ustedes, y en honor a los abuelos, en honor a los padres, este pensamiento con ustedes. Quiero aconsejar a los jóvenes como hijos que somos, que Dios se complace en que nosotros como hijos, como hijas, honremos a nuestros padres. Hay bendición en honrar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos. Solo Dios conoce el significado de las cicatrices o de las arrugas que hay en las manitos y en la piel arrugada de nuestros abuelos, de nuestros padres. Esas arrugas, esa piel arrugadita, lisa, suave, esas manos maltrataditas, son preciosas delante del Señor. Son santas, son puras. Y si no lo sabías, quiero, joven, decirte y recordarte que esas fueron las manos que te recibieron cuando Dios te creó y tu madre te dio a luz. Esas fueron las manos que te recibieron y te abrazaron y te dieron toda la terapia, el amor y la bondad que necesitabas para crecer. No importa
quién sea tu padre o tu madre, pero ese fue el instrumento que Dios usó. Ahora, si no llegamos tal vez como nos hubiera agradado llegar, esa es otra cosa, pero ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, porque si estamos aquí vivitos y coleando, es porque así le ha placido a Dios y quiere hacer de nosotros un instrumento santo y un canal de bendición para otros, hermanos. Que si tú estás sufriendo o llegaste sufriendo a este mundo, pues que corrijas eso para que otros no sufran. Con esto quiero decir que si tu padre o tu madre te abandonaron cuando tú naciste o cuando tenías 5 o 2 años o 7 años o 14 años, pues trata de enmendar eso y no lo hagas tú con los que van a ser tus hijos. Si el esposo abandonó a la esposa o viceversa, pues trata de enmendar eso para que otros no sufran. Discúlpenme, no sé si estoy gritando demasiado, pero es importante. La familia es importante. La familia es importante. La Biblia nos habla de un abuelo que antes de llegar a ser abuelo, pues naturalmente fue un bebé, un niño que hacía reír a su padre y que también les hizo salir canas a los padres. Y este hombre de Dios es un ejemplo para que nosotros podamos aprender de él. Es un hombre que llegó a ser un viejito, un anciano, un abuelo de muchos años, y que Dios trató con él en una forma especial y particular desde que él era un niño. Puedo afirmar que este hombre fue escogido desde antes que llegara al vientre de su madre, que fue santificado, que fue separado, que fue seleccionado para un propósito particular. Dios lo probó en muchos aspectos a este abuelo que un día fue un niño. Uno de los exámenes o de las pruebas más difíciles que tuvo que pasar y vino a ser la corona de su vida fue que un día Dios le dijo que se levantara temprano, que por cierto este abuelito se levantaba temprano todos los días porque a él le encantaba en la mañana adorar a Dios y glorificar a Dios con la naturaleza y con todo lo que Dios había creado. Este abuelito tenía unas manos fuertes porque había trabajado con toda su fuerza para mantener a su familia. A este abuelo le encantaba cavar pozos, encontrar agua en las tierras áridas para proveer para él y para su familia y para los que servían a su alrededor. Era un viejito trabajador, de esos viejitos que se arremangan las mangas para poder traer el pan a la mesa para suplir en las necesidades de su familia. De esos viejitos, de esos abuelitos que tenemos aquí, que necesitamos honrar, porque se han ganado el pan con el sudor de la frente todos los días, y gloria a Dios por ellos. Qué lindo es, hermano, que nosotros nos demos cuenta y abramos nuestros ojos, sobre todo los jóvenes, nosotros como hijos, que sepamos que tal vez nuestros abuelos o nuestros padres no supieron leer, no supieron escribir, tal vez solamente hicieron primer grado de primaria o segundo o tercer grado de secundaria y no tienen un título de doctor o de ingeniero o de abogado o yo no sé de qué, pero que son capaces de amar con un amor incondicional, son expertos en terapia de restaurar a los hijos, de proteger el hogar y de demostrar que lo dan todo por salvar a su familia y por proteger a sus hijos. Eso no se compra con precio, eso no tiene precio, eso no se aprende en una escuela o en una universidad, eso nace del corazón y del espíritu en los hijos de Dios. Esos son nuestros padres, esos son nuestros abuelos. Y no podemos avergonzarnos de ellos. Avergonzarnos de ellos sería lastimar el corazón de Dios. Es
una honra besar al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre en la frente. Es una bendición que no tiene precio honrar a nuestros padres. Estamos aquí, algunos de nosotros quizás lejos de nuestros padres, pero que de alguna forma podemos acercarnos a ellos dándoles una llamadita de vez en cuando. Si Dios nos permite, pues poder ahorrar para ir a visitarles, para que no nos olvidemos completamente de ellos. El abuelo del que yo les vengo hablando, un día Dios le dijo que se levantara temprano, y él se levantó temprano, cortó leña, llevaba fuego en su mano, por así decirlo, y un cuchillo. Tomó a 3 jóvenes más para que lo acompañaran en un viaje. Dios le dijo: vete a este lugar donde yo quiero que tú vayas y vas a hacer algo que yo quiero que tú hagas. Les dije que este abuelo era un hombre trabajador que le encantaba hacer pozos, pero a este hombre le encantaba también hacer tiendas de campaña, y cuando él acampaba en un lugar era para glorificar al Dios que lo había creado. Y donde él acampaba habría un pozo, sembraba su tienda de campaña, y también él ponía un altar. Eso era el gozo de él. Pues una vez entonces se levantó temprano, Dios le dijo: vete a este lugar y tienes que darme un sacrificio. Y el abuelo se levantó, él decidido a obedecer a Dios con todo su corazón, a honrar a Dios. Solamente que esta misión que Dios le había demandado ahora era la misión más complicada y difícil del mundo. No era una misión como la misión imposible que nosotros vemos en la película. Esta misión era una misión que no tiene comparación. Dios al principio le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Mi madre ahorita 75 años. Ella ya tiene sus años de servirle al Señor. Yo estoy seguro que Abraham desde niño servía al Señor, porque él fue enseñado por la descendencia de Noé y por la línea que Dios escogió. Y Abraham, su corazón se inclinaba a Dios. Entonces, una de las primeras pruebas que Abraham tuvo que pasar fue dejar su tierra, dejar su parentela y dejar la casa de su padre. No es fácil, hermanos, no es fácil. Nosotros hemos salido de nuestra tierra por diferentes razones. Estamos aquí, gracias a Dios estamos con vida y estamos triunfando, y Dios ha provisto en cada una de nuestras necesidades. Como dijo mi hermana, llegamos sin familia, pero hemos encontrado, mire, una multitud de familias aquí, de diferentes países, de diferentes naciones. Somos unidos por la fe en Cristo Jesús. Entonces Abraham comenzó a caminar en la dirección que Dios le dio. Abraham, pasaron los años, ellos tenían dificultad, Abraham y Sara. Sara era estéril, y llegó un tiempo en que Abraham llegó a ser viejo, también Sara. Solo habían 10 años de diferencia. Abraham había llegado a 99 años y todavía no había tenido un hijo con Sara. Pero Dios le había dado una promesa, y le dijo Dios que guardara los mandamientos que le había dado, y que Dios le iba a bendecir a Abraham con un hijo, y que en este hijo todas las naciones y las familias de la tierra serían bendecidas, y nosotros somos parte de esa gran bendición y de esa promesa que Dios le dio a Abraham por medio de su simiente. Abraham hizo lo que Dios le pidió. Abraham fue un hombre dedicado a Dios, pero yo quiero decirle a usted, esposo o abuelo, a usted que es adulto y que me entiende y que sirve a Dios, que también nosotros, los hombres de Dios, como Abraham fue un siervo de Dios. Abraham fue un hombre que tenía buenos principios, que él había cultivado buenos valores en la vida, un hombre responsable, un buen esposo que amaba a su esposa, un buen padre que amaba a sus hijos, un buen hermano que lo daba todo por sus hermanos, un buen amigo. Abraham era una persona que uno se sentía orgulloso de tener en el grupo de amistades. Él era un hombre de negocio.
Era un hombre entregado a Dios, que buscaba a Dios de mañana y de noche y de día. Y Abraham conocía y distinguía la voz de Dios, ya sea en un sueño, o que Dios le hablara desde el cielo, o que Dios le hablara en una visión. Abraham sabía, conocía, estaba habituado a escuchar la voz de Dios, porque era un hombre de oración y dedicado a hacer la voluntad de Dios. Pero también cometió errores. Y yo quiero decirte en esta tarde que también nosotros, por más que nos entreguemos a Dios, podemos cometer errores, graves errores, errores estúpidos y tontos que a veces nos traen consecuencias, pero que Dios a su tiempo dice que todo obrará para bien. Porque no somos perfectos, somos imperfectos, pero Dios perfecciona lo que ha comenzado en nosotros. Y la maldición la vuelve en bendición, porque el enemigo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para corregir y restaurar lo que el enemigo ha destruido. Abraham cometió, uno de los errores que cometió Abraham fue decir que su esposa era su hermana. ¿Y cómo puede un esposo decir que la esposa es su hermana? Pero desde una ventana un rey lo vio y dijo: no, esas cosas que están haciendo no son cosas que los hermanos hacen. Esas cosas se hacen solamente y se ven en programas de noche, en cuestiones de programas de adultos. Eran esposo y esposa. Entonces el rey que los vio le llamó la atención, los reprochó, porque Abraham, siendo siervo de Dios, había mentido. Abraham cometió algunos errores que, tratando de ayudar a Dios, le trajeron consecuencias. Él tuvo hijos con las concubinas, que en ese tiempo era aceptable, por así decir, era la costumbre, pero que le trajo consecuencias. En la familia, cuando estos problemas y estas situaciones se dan, se complican las cosas y nos hacen sufrir. Imagínense que no es fácil tener una familia unida cuando el padre y la madre son los padres de todos los hijos. Ahora imagínense cómo se complican las cosas cuando en una familia pues hay diferentes padres o diferentes madres. Bueno, no voy a entrar en detalle, ni tampoco es mi intención ofender a nadie. Son cosas delicadas que a veces nosotros nos encontramos en el caminar de la vida, pero que Dios quiere que nuestra mentalidad sea una mentalidad de progresar, de mejorar. Y Abraham, en su caminar con Dios, fue madurando, fue siendo más obediente, más transparente, y Dios lo protegía donde quiera que él iba. Resulta que su hijo Isaac, el hijo de la promesa, también cometió los mismos errores que su papá. De generación a generación. A veces uno hace cosas y uno se queda sorprendido, pero esas cosas a veces las hicieron los padres. A veces uno se encuentra en problemas y en situaciones que dice: ay, si mi padre supiera lo que yo hice hoy. Y el padre dice: ay, si mis hijos supieran lo que yo hice. Y a veces el enemigo usa cosas así, pero Dios, aunque le seamos infieles, permanece fiel. Aunque caigamos, nos levanta una vez, 2 veces, 3 veces, todas las veces que sea necesario, porque el que ha prometido que perfeccionará la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin, hasta que Él nos llame. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces Abraham, Dios le dijo: ve a edificarme un altar. Y Abraham estaba habituado a edificar altares, pero este altar ahora era muy particular. Él tomó todos los preparativos, recogió las piedras, preparó el altar, puso la leña. Después que el hijo le había preguntado: papi, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? El papá le dice: Dios proveerá. Esta fue la prueba más grande que Abraham tuvo. Trate de pensar por un momento.
Abraham ya era viejo y este era su único hijo.